Hola, yo soy Jern y este es mi canal de YouTube. Y en este video estoy haciendo una colaboración con Dailin del canal de Dailin Núñez Channel. Estamos haciendo colaboración juntos y pasa a su canal y recuerda de decir que viene de este canal. Espero que cada uno de ustedes se encuentran bien. Mira, esta es mi mesa cuando tengo prisa para desayunar, porque normal desayuno en el comedor. Me encanta desayunar en el comedor. Pero hoy tenía muchas cosas que hacer y tenía que desayunar en la cocina. Bienvenido a mi cocina. ¿Puedo decir que es la parte favorita de la casa? Sí, porque es donde más pasamos, donde más compartimos, donde más cosas hacemos. Así que en otra palabra, en esta casa, el lugar que más desordenado esté o que siempre más trabajo hay para hacer cuando se trata de limpieza es en la cocina. Sí, todavía estoy desayunando y como me encanta esas ciruelas que pasa comiéndolos a cada momento. Una de las primeras cosas que yo hago siempre cuando estoy en la cocina, porque me da un nervio un poquito cuando veo tantas cosas así en la cocina, es comenzar a guardar las cosas. Botar las cosas que hay que botar, a guardar las cosas que hay que guardar y después seguir con el traste, lavar. Es que me da como una cosa cuando entro en la cocina en la mañana para hacer mi desayuno y la cocina está un poquito desordenado. Pero bueno, de esto se trata el video, porque si la cocina estaba limpia, tampoco podía hacer un video para mostrarles cómo lo limpio. Así que vamos a ver. Por cierto, ¿ya estás suscrito a este canal? Si todavía no estás suscrito, te invito cordialmente para que suscribes y también pasas por mis redes sociales que tengo Facebook e Instagram.
pasado más o menos como 2 horas haciendo esa limpieza, pero bastante tranquila. Y no es una limpieza profunda, porque profunda para mí tiene que ver con las gavetas, la nevera y todo eso. Eso es prácticamente afuera, pero haciendo limpieza relativamente bien. Todas las cosas que he usado los pongo en la lavadora de una vez para lavarlos. No los tiro, los lavo un poquito cloro y jabón y después se puedo usar otra vez. ¿Qué les parece este video, esta limpieza? Para mí los comentarios de ustedes son muy importantes, así que no olvides de dejar tu comentario y de regalarme un montón de likes y decirme cuál es el próximo video de limpieza que les gustaría ver. Gracias por pasar y nos vemos en el próximo video.